Hay animales que sobreviven gracias a su fuerza. Otros lo hacen porque son increíblemente rápidos. Algunos desarrollaron venenos capaces de matar en cuestión de minutos y otros poseen garras, colmillos o caparazones que los convierten en auténticas máquinas de supervivencia. Pero existe un insecto que conquistó prácticamente todo el planeta, utilizando una estrategia mucho más simple. Nunca corre, nunca persigue a sus víctimas, nunca lucha, solo espera. Y, curiosamente, esa paciencia ha resultado ser una de las armas más efectivas de toda la naturaleza. Ahora mismo, mientras ves este video, podría haber una chinche escondida a pocos metros de alguna persona completamente dormida. No hace ruido, no produce ningún olor que pueda delatarla, no deja rastros evidentes. Puede pasar horas inmóvil dentro de una grieta esperando exactamente el momento adecuado para salir. Lo más inquietante no es que exista. Lo más inquietante es que la mayoría de las personas no descubrirá que estuvo allí hasta mucho después de que todo haya terminado. Durante casi 40 años, pensamos que la guerra había terminado. Después de la Segunda Guerra Mundial, aparecieron insecticidas tan eficaces que las poblaciones de chinches comenzaron a desaparecer en gran parte del mundo. En muchos países dejaron de ser un problema cotidiano y varias generaciones crecieron sin haber visto una sola. Algunos especialistas, incluso, llegaron a pensar que las chinches terminarían convirtiéndose en una curiosidad histórica, un insecto que solo existiría en fotografías antiguas o en libros de entomología. Pero la naturaleza casi nunca acepta una derrota definitiva. Mientras nosotros celebrábamos la victoria, ellas simplemente estaban aprendiendo a sobrevivir. Y cuando regresaron, lo hicieron de una forma que nadie esperaba. En apenas unos años comenzaron a aparecer infestaciones en Nueva York, Londres, París, Tokio, Sydney, Ciudad de México y prácticamente cualquier gran ciudad del planeta. Hoteles de 5 estrellas tuvieron que cerrar habitaciones completas. Hospitales detectaron brotes. Universidades encontraron infestaciones en dormitorios estudiantiles. Y compañías aéreas comenzaron a recibir reportes de pasajeros que aseguraban haber encontrado chinches incluso durante vuelos internacionales. Lo que parecía un problema del pasado se convirtió nuevamente en un problema mundial. Entonces la pregunta dejó de ser ¿cómo eliminarlas? La verdadera pregunta pasó a ser mucho más interesante. ¿Cómo un insecto que ni siquiera puede volar consiguió derrotar 2 veces a la especie más inteligente del planeta? Para responderla tenemos que viajar millones de años hacia atrás, mucho antes de las camas, mucho antes de las casas y muchísimo antes de que existiera el primer ser humano, porque las chinches nunca evolucionaron para vivir con nosotros. En realidad, nosotros aparecimos cuando ellas ya llevaban millones de años perfeccionando exactamente el mismo estilo de vida que mantienen hasta hoy. En aquella época el mundo era completamente diferente. No existían ciudades ni edificios donde esconderse. Su hogar eran las cuevas, lugares fríos, oscuros y llenos de grietas donde habitaban millones de murciélagos. Cada noche esos mamíferos abandonan el refugio para salir a cazar, y antes del amanecer, regresaban exactamente al mismo sitio. Era una rutina que apenas cambiaba. Y para un pequeño insecto paciente, aquello era prácticamente un buffet que abría todos los días a la misma hora. Las chinches no necesitaban perseguir a sus víctimas. No necesitaban desarrollar velocidad ni fuerza. Solo debían permanecer ocultas hasta que los murciélagos regresaran, alimentarse durante unos minutos y desaparecer nuevamente entre las rocas antes de que saliera el sol. Era una estrategia tan eficiente que prácticamente no tuvo que cambiar durante millones de años, hasta que apareció una especie completamente nueva. Los primeros seres humanos comenzaron a utilizar aquellas mismas cuevas para protegerse del frío y de los depredadores. Dormían cerca del fuego convencidos de que aquel refugio era seguro, pero compartían ese espacio con un insecto
que llevaba millones de años especializándose en encontrar mamíferos dormidos. Sin saberlo, acabábamos de ofrecerle una presa mucho más grande, mucho más fácil de localizar y, sobre todo, mucho más abundante. Para una chinche, un ser humano era una oportunidad extraordinaria. Nuestra piel era más fácil de atravesar que la de muchos otros mamíferos. Permanecíamos inmóviles durante varias horas seguidas, y conforme comenzaron a aparecer las primeras aldeas, dejamos de movernos constantemente. Ya no dormíamos una noche aquí y otra allá. Empezamos a regresar todos los días al mismo lugar. Exactamente el tipo de comportamiento que las chinches llevaban millones de años esperando encontrar. Fue entonces cuando comenzó una relación que nunca volvería a romperse. Desde ese momento viajaron con nosotros a todas partes. Estuvieron presentes cuando aparecieron las primeras ciudades de Mesopotamia. Acompañaron a los ejércitos del Imperio Romano. Cruzaron Europa escondidas entre mantas y muebles de madera. Navegaron dentro de los barcos que llegaron a América y continuaron expandiéndose conforme la humanidad conquistaba nuevos territorios. Cada vez que nosotros descubríamos un nuevo continente, ellas también lo descubrían. Nunca necesitaron alas para recorrer el mundo. Nosotros hicimos el trabajo por ellas. Y aquí aparece uno de los mayores errores que casi todo el mundo comete. La mayoría imagina que las chinches viven dentro del colchón. En realidad, el colchón es solo el restaurante. Su verdadera casa está en cualquier lugar donde puedan permanecer invisibles. Detrás de un zoclo, dentro del marco de una cama, bajo una moldura, detrás de un cuadro, entre dos tablas de madera o incluso en el pequeño espacio que deja un tornillo. Cuando tienen hambre, su cuerpo es tan plano que puede introducirse en rendijas donde apenas cabría el grosor de una tarjeta bancaria. Su aspecto tampoco ayuda. Cuando una persona encuentra una chinche, suele pensar que es un insecto torpe. No tiene alas, no salta como una pulga, no corre especialmente rápido. A simple vista parece un animal mal diseñado para sobrevivir, pero precisamente ahí está su mayor ventaja. Toda su evolución no estuvo dirigida a escapar rápidamente. Estuvo dirigida a no ser encontrada nunca. Y eso nos lleva a otro misterio. Imagina una habitación completamente oscura. No hay ninguna luz encendida. La cama está rodeada por muebles, paredes, ropa y objetos. La chinche permanece escondida a varios metros de distancia. Entonces sale lentamente de su refugio y comienza a caminar. No duda. No explora toda la habitación. No pierde tiempo buscando. Avanza directamente hacia la cama. La pregunta es inevitable. ¿Cómo sabe exactamente dónde estás si no puede verte? La respuesta está ocurriendo en este mismo instante. Cada vez que respiras, liberas dióxido de carbono. Tu cuerpo emite calor constantemente, y tu piel desprende cientos de compuestos químicos que forman tu olor corporal. Nosotros apenas somos conscientes de esas señales, pero para una chinche funcionan como un auténtico sistema de navegación. Es como si nuestro cuerpo dejara un camino invisible que señala exactamente dónde nos encontramos. Ella simplemente lo sigue. Y cuanto más cerca está, más precisa se vuelve. Cuando finalmente llega hasta la piel, ocurre algo todavía más sorprendente. Su boca está formada por varios estiletes extremadamente finos, que atraviesan la superficie buscando directamente un pequeño vaso sanguíneo. Mientras lo hacen, liberan una saliva rica en sustancias anticoagulantes y compuestos que reducen la sensación de la picadura. Por eso, la mayoría de las personas jamás siente el momento exacto en que una chinche comienza a alimentarse. Mientras nosotros seguimos profundamente dormidos, ella ya está cenando. Después de unos minutos se retira lentamente, vuelve exactamente al mismo escondite y permanece inmóvil durante días o incluso semanas. No necesita alimentarse todas las noches. Dependiendo de la temperatura y de las condiciones del ambiente, una chinche puede sobrevivir durante muchos meses sin volver a probar una sola gota de sangre.
Algunos individuos incluso han resistido más de un año esperando simplemente la llegada de un nuevo huésped. Eso significa que marcharte de casa durante unas vacaciones no resuelve el problema. Ellas no tienen prisa. Llevan millones de años perfeccionando el arte de esperar. Pero todo lo que hemos contado hasta ahora sigue siendo la parte menos preocupante de esta historia, porque hasta este momento solo hemos hablado de una única chinche. El verdadero problema comienza el día que una hembra fecundada entra escondida en una maleta. Ese es el instante exacto en el que empieza una carrera silenciosa contra el tiempo. Y, cuando aparecen las primeras picaduras, normalmente la infestación ya lleva semanas creciendo sin que nadie lo haya notado. Imagina que hoy llegas de vacaciones. Deshaces la maleta, guardas la ropa, acomodas los zapatos y vuelves a tu rutina sin notar absolutamente nada extraño. Todo parece normal. Lo que no sabes es que, escondida entre una costura de la mochila o dentro del doblez de una chamarra, acaba de entrar una sola chinche fecundada. No hace falta una colonia. No hacen falta cientos de insectos. Basta una. A partir de ese momento, comienza una invasión completamente silenciosa, que puede pasar desapercibida durante semanas. Al contrario de lo que muchas personas imaginan, las chinches no forman enormes nidos donde viven miles de individuos juntos. Prefieren esconderse en pequeños grupos repartidos por diferentes grietas de la habitación. Algunas permanecen detrás del cabecero, otras dentro de un buró, otras bajo el zoclo y algunas incluso se refugian detrás de un enchufe eléctrico. Si alguien levantara el colchón buscando una colonia gigantesca, probablemente no encontraría nada. Y ese es precisamente el motivo por el que son tan difíciles de detectar. Una hembra comienza a poner huevos pocos días después de alimentarse. Son tan pequeños que apenas miden alrededor de 1 milímetro, y tienen un color blanquecino que los hace parecer simples partículas de polvo. Los adhiere cuidadosamente dentro de las grietas, utilizando una sustancia pegajosa que impide que se desprendan con facilidad. Mientras la familia duerme tranquilamente pensando que todo está en orden, decenas de nuevos insectos empiezan a desarrollarse a pocos centímetros de la cama. Cuando los huevos eclosionan, aparecen pequeñas ninfas casi transparentes. Son tan diminutas que muchas personas serían incapaces de distinguirlas sobre una sábana clara. Sin embargo, ya tienen exactamente el mismo objetivo que un adulto. Necesitan sangre. Después de cada comida mudan su exoesqueleto y poco a poco adquieren el característico color marrón rojizo de las chinches adultas. En pocas semanas, toda una nueva generación está lista para repetir el mismo proceso. Y aquí aparece una de las razones por las que tanta gente descubre una infestación demasiado tarde. Las picaduras no son una prueba confiable. Hay personas que desarrollan ronchas casi inmediatamente después de ser picadas. Otras apenas presentan una ligera irritación que desaparece en pocas horas. Y algunas, simplemente, no muestran ninguna reacción visible. 2 personas pueden dormir en la misma cama, recibir el mismo número de picaduras, y una despertar llena de marcas mientras la otra cree que jamás fue tocada por una chinche. Eso permitió que durante siglos estos insectos convivieran con nosotros casi sin ser detectados. Pero entonces, llegó el siglo XX, y la humanidad creyó haber encontrado el arma definitiva. Después de la Segunda Guerra Mundial, apareció un compuesto que revolucionó el control de plagas en todo el mundo. El DDT. Era tan eficaz que las poblaciones de chinches comenzaron a desplomarse en numerosos países. Casas, hoteles y edificios completos eran tratados con este insecticida y, durante algún tiempo, parecía que las chinches simplemente estaban desapareciendo. Los casos disminuyeron tanto que muchos científicos pensaron que asistían al principio del fin de la especie como plaga doméstica. Parecía una victoria absoluta, pero la evolución nunca deja de trabajar. Entre millones de chinches, siempre existían unas pocas ligeramente diferentes.
Algunas poseían mutaciones que les permitían soportar mejor determinados insecticidas. Mientras la mayoría moría, esas sobrevivían. Después se reproducían entre ellas. Sus descendientes heredaban esa resistencia, y el proceso volvía a repetirse generación tras generación. Nosotros cambiábamos los productos químicos. Ellas cambiaban su genética, sin hacer ruido, sin prisa, simplemente sobreviviendo. Décadas después, muchas poblaciones desarrollaron resistencia a varios de los insecticidas utilizados durante años. No significa que hoy sean imposibles de eliminar. Significa algo mucho más interesante. La estrategia que funcionó durante décadas dejó de ser suficiente. Pero aún faltaba otro ingrediente para explicar su espectacular regreso. Nosotros. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos viajado tanto. Cada día despegan miles de aviones. Millones de personas cambian de hotel, utilizan transporte público, visitan otros países y regresan con maletas llenas de ropa. Para una chinche, todo eso representa una red de transporte completamente gratuita. No necesita caminar kilómetros. No necesita cruzar fronteras. Solo debe esconderse en la costura correcta. Cuando la maleta llega a otro país, ella también. Es probablemente una de las invasiones biológicas más exitosas de nuestra época, porque las propias víctimas son quienes transportan al invasor sin darse cuenta. Y eso destruye uno de los mitos más repetidos del mundo. Durante generaciones se dijo que las chinches aparecían únicamente en casas sucias. Es falso. Una chinche no busca basura, no busca humedad, no busca restos de comida, busca personas. Puede aparecer en un hotel de lujo exactamente igual que en una vivienda humilde. Puede infestar un departamento impecablemente limpio o una habitación desordenada. La limpieza puede ayudar a detectarlas antes, pero no impide que entren. Para ellas solo existe una pregunta importante. ¿Aquí duerme alguien todas las noches? Si la respuesta es sí, ese lugar tiene potencial para convertirse en su hogar. Lo curioso es que, a pesar del enorme miedo que provocan, las chinches esconden un secreto que muy poca gente conoce. Pican. Se alimentan de sangre. Han convivido con los seres humanos durante miles de años, y sin embargo, a diferencia de los mosquitos, no se consideran transmisoras importantes de enfermedades humanas. Los científicos llevan décadas estudiando este fenómeno porque, en teoría, un insecto con ese estilo de vida debería transmitir numerosos patógenos. Pero eso casi nunca ocurre. Todavía existen investigaciones intentando comprender exactamente por qué sucede. Se han encontrado microorganismos dentro de las chinches, pero hasta el momento, no existe evidencia sólida de que desempeñen un papel importante, transmitiendo enfermedades de persona a persona, como sí ocurre con mosquitos, garrapatas o pulgas. Paradójicamente, uno de los insectos más odiados del planeta no debe su fama a las enfermedades que transmite. Debe su fama a otra cosa, a la ansiedad. Porque pocas experiencias generan tanta desesperación como apagar la luz sabiendo que, en algún lugar de la habitación, un insecto está esperando exactamente el momento en que te quedes dormido. Y quizá esa sea la razón por la que las chinches llevan miles de años acompañando a la humanidad. No son las más fuertes, no son las más rápidas, ni siquiera son especialmente agresivas. Simplemente encontraron una estrategia casi perfecta: esperar, esconderse, tener paciencia. Mientras nosotros construíamos imperios, descubríamos continentes, inventábamos aviones o enviábamos naves al espacio, ellas seguían haciendo exactamente lo mismo que hacían hace millones de años: esperar a que alguien apagara la luz. Quizá ese sea su verdadero superpoder. No derrotaron al ser humano porque fueran más inteligentes. Lo derrotaron porque entendieron algo mucho más sencillo. Tarde o temprano, todos volvemos a casa. Y mientras exista alguien que cierre los ojos cada noche, siempre habrá una oportunidad para que una chinche vuelva a empezar la historia.
Suscríbete para descubrir la verdad detrás de los animales que todos creen conocer. Y ahora dime en los comentarios, ¿qué animal quieres ver en el próximo episodio?